¿Alguna vez estuvieron en una de esas sobremesas que se ponen picantes? Un asado o una reunión familiar donde de repente alguien tira un comentario sobre política o sobre el último partido de fútbol y lo que empieza como una charla, bueno, termina en gritos, enojos y esa sensación horrible de que nadie escuchó a nadie. Uno se va a casa pensando, pero si usamos las mismas palabras, ¿por qué parece que hablamos idiomas distintos? Es una frustración muy argentina, ¿no? Totalmente. Y lo más interesante es que la respuesta a tu pregunta, a ese ¿por qué parece que hablamos idiomas distintos?, es porque efectivamente, aunque no nos demos cuenta, lo estamos haciendo. Ah, mira, El material que tenemos para analizar hoy nos muestra que el problema no es que usemos palabras diferentes. sino que usamos las mismas. Exacto. Precisamente ese es el nudo del conflicto. A ver, eso suena contradictorio. ¿Cómo que el problema es usar las mismas palabras? Porque esas palabras son lo que los antiguos griegos llamaban equívocas. Y es clave entender esto. Equívoco no significa que alguien está equivocado o que la palabra está mal. Ajá. Significa que un mismo término, como si fuera un recipiente, puede contener muchísimos significados. Cuando vos decís democracia, ¿qué imagen tenés en la cabeza? ¿Votar cada 4 años? ¿Libertad de expresión? ¿Igualdad de oportunidades? Probablemente una mezcla de todo eso, pero para mí con más peso en la libertad de expresión. Sí. Exacto. Y quizá para tu interlocutor en el asado, democracia significa, antes que nada, justicia social y un Estado presente. Claro. Entonces, ambos usan la misma palabra, democracia, pero están defendiendo dos conceptos de fondo completamente distintos. Es una receta para el desastre. Si al menos usaran palabras diferentes, sabrían que no hablan de lo mismo. La trampa es creer que sí. Esa es la trampa. Entiendo. Es como si cada uno tuviera un diccionario mental secreto y diéramos por sentado que el del otro es idéntico al nuestro. Por eso la misión de hoy es tan relevante. Vamos a explorar una herramienta, casi un superpoder intelectual, inventado para solucionar esto. Y no es una curiosidad histórica, ¿eh? Es el cimiento de cualquier carrera universitaria y de cualquier diálogo constructivo. Tal cual. Antes de poder discutir, hay que hacer algo fundamental: compatibilizar los diccionarios. Y todo arranca con una pregunta que literalmente cambió el mundo. Y una pregunta que parece casi tonta de tan simple. Sí, y la pregunta revolucionaria, que los textos de la época atribuyen a un filósofo ateniense llamado Sócrates, es de una simpleza que casi decepciona. Es, ¿qué es esto? Nada más. ¿Nada más? No un discurso, no una teoría compleja. Solo, ¿qué es esto? Parece casi infantil, ¿no? Es la pregunta que hace un nene de 3 años señalando una nube. Pero la potencia que tiene es, monumental. Fíjate la diferencia. A ver, Si estás discutiendo sobre justicia y preguntas, ¿esto te parece justo?, la respuesta es una opinión, sí o no. bien. Si preguntas, ¿puedes darme un ejemplo de justicia?, la respuesta es una anécdota. Pero cuando Sócrates preguntaba, ¿qué es la justicia?, lo que exige es algo totalmente distinto. Exige la esencia, no un ejemplo, no una opinión, la definición. Exactamente. Y la palabra definir etimológicamente es brillante. Viene de definere, ponerle un fin. Ponerle un fin. Eso. Definir es ponerle fin a la ambigüedad, trazarle un límite claro al significado de una palabra. El resultado de responder bien a la pregunta ¿qué es? Es la creación de un concepto. Ok. Una palabra cuyo significado ha sido acotado, delimitado y, idealmente, acordado. Por eso esta pregunta es la llave maestra del pensamiento. No sirve solo para ¿qué es la filosofía?, sino para todo. ¿Qué es un mercado para un economista? ¿Qué es la salud para un médico? ¿Qué es un contrato para un abogado? Justamente, para todo. Eso que mencionas sobre definir mercado o salud me hace pensar en el caos absoluto que sería la universidad si no hiciéramos esto. Imaginemos una clase de primer año de abogacía. El profesor dice, derecho. Un alumno piensa en su derecho a la libertad, otro en los derechos humanos, un tercero en pagar impuestos, que es su derecho y obligación. Si no se detienen primero a preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho en esta materia?, sería imposible avanzar. Sería una torre de Babel.
Por eso, lo primero que se hace en cualquier materia es definir sus términos fundamentales. Se compatibilizan los diccionarios. Es eso. Ese es el legado de Sócrates en cada aula. Y él no lo teorizaba, lo practicaba de una forma que sacaba de quicio a medio mundo. El material que analizamos lo describe llevando a cabo una actividad molesta. Me encanta esa descripción. No era un profesor en un aula, era un molesto profesional. Totalmente. Se iba al ágora, a la plaza pública, y encaraba a los que se suponía que sabían. Veía a un general famoso, lleno de medallas, y le preguntaba: «Disculpe, general, usted que es un experto en la guerra, ¿qué es el valor?» Uf, qué pregunta incómoda. O se acercaba a un juez reputado y le decía: «Con todo respeto, su señoría, ¿qué es la justicia?». Justo a las personas cuyo prestigio dependía de saber esas respuestas. Claro. Y ahí es donde la magia o el desastre para ellos ocurría, porque su método no era para humillar, aunque a menudo terminaba haciéndolo. Su objetivo era mucho más profundo: revelar las contradicciones internas en el discurso del que se creía sabio. Entiendo la teoría de buscar la contradicción, pero me cuesta un poco imaginarlo en la práctica. ¿Cómo lograba que alguien, sin darse cuenta, se contradijera solo? Suena a una especie de truco mental. Es una excelente pregunta, porque no es un truco, es un proceso lógico, implacable. Imaginemos la escena. Sócrates se acerca al general y le pregunta: ¿qué es el valor? Dale. El general, seguro de sí mismo, responde: fácil, Sócrates. El valor es mantenerse firme en la batalla y no retroceder ante el enemigo. Una respuesta lógica. Parece sólida. Parece, pero Sócrates sigue. Interesante, pero dígame, general, ¿no hay estrategias militares, a veces muy valientes, que consisten justamente en una retirada táctica para atraer al enemigo a una trampa y luego contraatacar? Claro, una retirada estratégica. El general, que sabe de estrategia, tiene que admitir: bueno, sí, claro, eso puede ser un acto de gran valor. Ah, ya veo por dónde va. Sócrates remata: entonces, general, acaba de decirme que el valor es no retroceder y a la vez que a veces el valor es sí retroceder. Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Su discurso es incoherente. Lo desarmó. Completamente. El general queda expuesto. Hablaba con una seguridad total, pero en 2 minutos de diálogo se demostró que en realidad no sabía lo que era el valor. No tenía un concepto claro, solo ejemplos aislados. Y lo terrible de eso es que el general probablemente no se va a casa pensando qué bueno que aprendí algo sobre la naturaleza del valor, sino qué mal me hizo quedar este tipo delante de todos. ¡Exacto! La humillación se vuelve una barrera para el aprendizaje. Exactamente. Ese fue el gran problema de Sócrates, porque saber, para él, implicaba como mínimo no contradecirse. Y quedar expuesto de esa manera, para un experto, era insoportable. Por eso muchos empezaron a odiarlo. Esta actividad molesta de ser un espejo de las incoherencias ajenas tuvo consecuencias gravísimas. Tan graves que lo llevaron a juicio. Y las acusaciones formales, según los escritos de la época, fueron 3. No honrar a los dioses de la ciudad, introducir dioses nuevos y, la más pesada, Sí. corromper a la juventud con estas ideas. El veredicto fue la condena a muerte. Y acá sucede algo que define toda la filosofía occidental. Sus amigos y discípulos organizaron su escape. ¿Tenía todo listo para irse? Todo. Sobornaron a los guardias, la celda estaba abierta, todo listo para que huyera al exilio. Pero Sócrates se negó. Aceptó la sentencia y bebió la cicuta, el veneno, por voluntad propia. Siempre me costó entender eso. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por terquedad? ¿Por qué no salvar tu vida cuando puedes hacerlo? Porque para Sócrates huir habría sido la contradicción final y definitiva. Hubiera destruido el sentido de toda su vida. Él pasó décadas predicando que hay una conexión inseparable entre el saber, la justicia y la coherencia. Que una vida examinada es una vida coherente. El conocimiento no era un juego intelectual para él, era un proyecto de vida. Era algo práctico. Totalmente. Creía que un hombre que realmente sabe qué es la justicia no puede actuar de forma injusta. Un momento. ¿Me estás diciendo que todo esto, la condena a muerte, la cicuta, en el fondo se reduce a no querer contradecirse? Sí,
a que su acción final tenía que ser coherente con la primera pregunta que le hizo un juez en la plaza. ¿Qué es la justicia? Exactamente, ese es el punto. Huir habría sido gritarle al mundo con sus actos. Todo lo que dije sobre respetar las leyes de la ciudad y sobre la coherencia era mentira. Mis palabras no valen nada cuando mi vida está en juego. Se habría convertido en una contradicción viviente. Tal cual. Su muerte no fue un acto de terquedad, fue su argumento final. Fue su última y más poderosa definición de justicia, vivida en carne propia. Al aceptar el veredicto de las leyes de su ciudad, aunque fuera injusto, estaba siendo coherente con su propio discurso. Es una idea potentísima. La coherencia no como una virtud abstracta, sino como el eje central de una vida con sentido. El eje central. Y me acuerdo que él tenía una metáfora muy particular para describir su rol en Atenas, una que resume esta idea de ser una molestia necesaria. Sí, una imagen genial. El material que analizamos cuenta que él se comparaba a sí mismo con un tábano. Un insecto de lo más molesto, esa mosca grande que pica a los caballos y los vuelve locos. O sea, él mismo admitía ser el más pesado de la ciudad. El más pesado, pero con un propósito noble. Él pintaba este cuadro: Atenas, su amada ciudad, es un caballo grande, noble, de pura sangre. Ajá. Pero por su mismo tamaño y nobleza, es lento, perezoso y tiende a quedarse dormido en la complacencia de sus propias costumbres y creencias. Y él, el tábano, está ahí, enviado por los dioses, para picarlo, para aguijonearlo, Para que no se duerma. para no dejar que se duerma, para mantenerlo despierto y consciente de sí mismo. Es la filosofía como un despertador, una alarma que suena justo cuando más cómodo estás. Ni más ni menos. La filosofía, en esta visión, es esa actividad molesta que impide que una sociedad o una persona se duerma en sus respuestas automáticas. Cuestiona lo que damos por obvio. Claro. Con el éxito. La filosofía es el tábano que se posa en tu hombro y te susurra: ok, pero ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Qué es la innovación y por qué la buscamos? Estamos seguros de que todos en este equipo entendemos lo mismo por eficiencia. Esa es la pregunta. Esta actitud de preguntar desde un aparente no saber es lo que se conoce como la ironía socrática, ¿verdad? El famoso «solo sé que no sé nada». Exacto. Pero no es una declaración de ignorancia. Es todo lo contrario. Es la condición de posibilidad para el verdadero conocimiento. Es un punto de partida. Es reconocer que la seguridad con la que afirmamos las cosas a menudo es una fachada, una ilusión. El no sé socrático es el punto de partida, la puerta de entrada para empezar a saber de verdad. Y ese es el espíritu que idealmente debería reinar en la universidad. Claro, porque la vida universitaria no se trata de ir a un lugar donde unos que saben te llenan la cabeza de datos. Se trata de aprender a hacer las preguntas correctas. Es un entrenamiento para convertirse en un tábano en tu propia profesión. Totalmente. Un buen médico no solo sabe recetar medicamentos, se pregunta: ¿qué es la salud más allá de la ausencia de enfermedad? Un buen empresario no solo busca ganancias, se pregunta: ¿qué es el valor que mi empresa le aporta a la sociedad? Es ir más a fondo. Es ir a la esencia. Las preguntas que Sócrates nos deja no son solo el ¿qué es?, que busca la esencia, sino también el por qué es así, que busca la causa. Dominar este arte de preguntar es lo que distingue a un técnico que repite de un profesional que crea y transforma. Y nos salva de esas discusiones de sobremesa destructivas. Un diálogo socrático en un asado no buscaría ganadores y perdedores, sino llegar a una definición común. Empezaría con, che, para vos, ¿qué es la patria exactamente? Porque quizá no estamos hablando de lo mismo. Cambia todo el juego. Todo. Lo cambia por completo. Transforma un combate en una colaboración. Bueno, recapitulemos este viaje. Partimos de una discusión frustrante en un asado, llena de palabras equívocas, y llegamos a entender el poder de una pregunta tan simple como ¿qué es? Vimos que esta pregunta es una herramienta para liquidar la ambigüedad, para crear conceptos claros y para obligarnos a ser coherentes, no solo en lo que decimos, sino como nos enseñó Sócrates con su propia vida, en lo que hacemos. Y en el centro de todo, esa figura del filósofo como un tábano. La conciencia incómoda pero vital que despierta a una sociedad o a nosotros mismos, haciéndole las preguntas que prefiere no escuchar. Para que no viva en piloto automático. Para evitar que viva su vida de forma automática, como si estuviera dormida. Un recordatorio de que, a veces, la tarea más importante,
en nuestra profesión o en nuestra vida, es ser esa molestia necesaria que obliga a pensar. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que se desprende de todo lo que analizamos, pero nos lleva un paso más allá. A ver, Sócrates buscaba una definición única, universal y verdadera para conceptos como justicia o valor. Hoy, en un mundo que celebra la diversidad de culturas y perspectivas, ¿sigue siendo posible o incluso deseable encontrar una sola definición universal para esas grandes ideas? buena pregunta. O quizá el verdadero valor de su legado no está en encontrar la respuesta final, sino en comprometernos a nunca, nunca dejar de hacer la pregunta. Seguimos pensando juntos.